Buenas tardes a todos y también mi agradecimiento por su comparecencia en esta rueda de prensa. Yo quiero, desde luego, ratificar todas las palabras de Pablo. Me parece que estamos en unas elecciones cruciales para Andalucía. Unas elecciones son siempre un momento fundamental en la vida de un país, en la vida de una sociedad. Lo son las elecciones municipales, donde se decide quién va a gobernar una ciudad o un municipio. Lo son en el caso de una comunidad autónoma o en el caso de unas elecciones generales. Pero estas elecciones andaluzas de 2012 tienen algunas circunstancias que las hace singulares, ¿no? En primer lugar, porque son las terceras elecciones que celebramos en menos de 9 meses. Los ciudadanos de Pozoblanco han votado su ayuntamiento, han votado al gobierno de España y ahora van a votar al gobierno de Andalucía. Y se producen esas tres elecciones en un momento en el que estamos sufriendo la crisis económico y financiera más dura que recordamos prácticamente todas las personas vivas. Puede haber algún superviviente de la crisis del 29, pero de luego la mayoría de la población no ha conocido unas circunstancias como esta. Una crisis que todos sabemos que se origina por la falta de regulación en los mercados internacionales y en los mercados financieros, que tiene su origen, por lo tanto, en un modelo de capitalismo especulativo que obtiene el beneficio no produciendo bienes y servicios, sino especulando con el dinero, especulando con las expectativas de aumento de precios de unas acciones o de unos productos básicos para la alimentación o de unos productos básicos para producir energía. Pero en cualquier caso esa crisis financiera arrastra la caída de entidades muy importantes del mundo financiero en Estados Unidos, especialmente Lehman Brothers, y de ahí viene después la crisis bancaria, la crisis en las entidades financieras en toda Europa, que también tiene consecuencias en España y que desde luego significó desde el principio, desde el año 2008, que se restringió el crédito, que la banca y las cajas de ahorros dejaron de prestar dinero, y en el momento en que se dejó de prestar dinero, el primer sector que cayó fue el sector inmobiliario de la construcción. Y en España y en Andalucía ese sector era un sector que generaba mucho empleo, que generaba mucho trabajo, y lógicamente de ahí arranca el aumento extraordinario que ha tenido la tasa de paro en estos 4 últimos años. Pero conviene no olvidar que cuando empezó la crisis, es decir, a finales del año 2007, en Andalucía teníamos tan solo un 12% de tasa de paro. Lo digo porque, escuchando a Javier Arenas, escuchando al Partido Popular, da la impresión como de que siempre hemos tenido una tasa de paro como la que tenemos ahora. Y no es verdad. Es decir, con gobierno socialista en España, con gobierno socialista en Andalucía, en el año 2007 había una tasa de paro del 12%, algo menos del 12%. ¿Qué significa eso? Significa que es posible, con políticas de los socialistas, conseguir una tasa de paro, digamos, no la que todos quisiéramos, pero desde luego mucho más soportable que la que hay ahora. ¿Qué es lo que sucedió? Que vino la crisis, y la crisis, con el hundimiento del sector de la construcción inmobiliaria residencial, provocó una destrucción de empleo en ese sector tremenda, brutal, y efectivamente estamos en estos momentos por encima del 1 millón de personas paradas en Andalucía. Y yo quiero decir con toda claridad que los socialistas tenemos como único y como fundamental objetivo en esta campaña electoral precisamente la lucha contra el paro, la lucha contra el desempleo. Estamos convencidos de que es posible hacer políticas que permitan dar una respuesta a la situación de paro. Fíjense, hace 30 años, en el año 82, la tasa de paro juvenil que teníamos en Andalucía era igual que ahora, 50%. También parece, escuchando al Partido Popular, que nunca había habido una tasa de paro del 50% entre los jóvenes. La hubo. A principios de los años 80 había un 50% de tasa de paro. Y sin embargo, desde la Junta de Andalucía pusimos en marcha un plan de empleo juvenil, se llamaba Andalucía Joven, que consiguió reinsertar o insertar en el mercado de trabajo a miles de jóvenes, hombres y mujeres andaluces, que tuvieron la primera oportunidad de tener un empleo, de entrar en el mercado laboral y que se incorporaron después a una actividad laboral normal. Pues bien, en este programa electoral que presentamos en estas elecciones, los socialistas llevamos un plan de empleo joven. Plan de empleo joven que junto con otras medidas
como la mejora de empleabilidad a través de la actividad formativa, como la creación de una institución, un instituto oficial de crédito andaluz, como medidas dirigidas al fomento de la actividad emprendedora de los jóvenes emprendedores, forman un conjunto, un paquete al que hemos denominado la Agenda Andaluza por el Empleo. Por lo tanto, los socialistas tenemos un programa, tenemos un proyecto claro, con una dotación de 12.000 millones de euros, según nuestra propuesta, al que deberían de sumarse después las aportaciones del Gobierno central, de los ayuntamientos y de la iniciativa privada, que significarían poner en circulación entre 35.000 y 40.000 millones de euros para la generación de empleo, para financiar ese plan de empleo juvenil, ese plan de dotar 100.000 actividades formativas en nuestra comunidad. Una actividad formativa, por ejemplo, va dirigida a esas personas que trabajaban en el sector de la construcción y que acaban cayendo en el paro y que no tienen una cualificación profesional suficiente para las nuevas demandas del mercado de trabajo y que por lo tanto hay que darles mejora de empleabilidad a través de la formación con una dotación de una especie de beca salario durante el tiempo en que están adquiriendo esa formación. El plan de empleo joven también con una aportación de beca salario a los jóvenes y dentro de la agenda andaluza por el empleo la creación del bono empleo, que yo creo que es una medida novedosa que conviene que los pozalbesas y las pozalbesas conozcan. Y significa que si hasta ahora, cuando se financia, se subvenciona a una empresa para que contrate a alguna persona en paro, las medidas de fomento de empleo son medidas dirigidas a la empresa, es decir, se le subvenciona a la empresa o bien el gasto de la cuota de seguridad social o bien una parte de la aportación salarial para el trabajador, pero es una subvención a la empresa. Nosotros hemos cambiado la óptica. En lugar de financiar a la empresa, se financia a la persona que busca trabajo, al desempleado. ¿Cómo? Con un bono empleo. Ese bono empleo le significa que cuando llega a una empresa y lo colocan, el empresario se ahorra la cuantía del bono empleo, porque esa ya la tiene el trabajador reconocida y asignada, y por lo tanto le sale más barato. Pero si ese trabajador cambia de empresa o es despedido y tiene que buscar trabajo en otra empresa, la subvención no se pierde porque el bono empleo, el titular es el trabajador desempleado y por lo tanto se lleva el bono empleo para llevárselo a la empresa nueva a la que busca trabajo, en la que se va a colocar. De tal forma que estamos financiando la búsqueda de empleo porque solo funciona el bono empleo cuando se encuentra el trabajo. No es un subsidio. Es un incentivo a la búsqueda de la colocación, es hacer proactiva la búsqueda de empleo, pero también siendo el titular el trabajador demandante de empleo y no la empresa, porque muchas veces hemos conocido situaciones en que una persona entra en una empresa, el empresario recibe una bonificación de un plan de fomento de empleo, al cabo de un tiempo, y mucho más ahora con la reforma laboral que se acaba de aprobar, en el momento que tenga pérdidas durante 3 meses consecutivos, ese empresario puede, dependiendo de cómo sea, puede aplicar tajantemente la reforma laboral, despedir al trabajador con una indemnización solo de 20 días por año trabajado y ese trabajador se queda en la calle, pero la subvención la ha recibido el empresario.